Economía para todos. Juan Carlos Chong, jefe del Departamento de Educación e Inclusión Financiera de la SBS, está con nosotros a propósito de la Semana Mundial del Ahorro, que es estos días. Y bueno, la idea es un poco también hablar, Juan Carlos, sobre la importancia, ¿no?, de la educación financiera, pero para empezar la entrevista sí quisiera consultarte cuál es el objetivo de establecer una Semana Mundial del Ahorro. ¿Cuál debería ser, digamos, los lineamientos que un peruano debería escuchar, compartir y seguir cuando hablamos del ahorro en sí? Sí, en general esta semana tiene como objetivo primero sensibilizar a la población acerca de la importancia de la educación financiera y del ahorro como primer pilar hacia el tema de su bienestar financiero. En tal sentido, en esta semana lo que se busca es desarrollar una serie de actividades lúdicos, educativas, que comiencen a sensibilizar a la población sobre la importancia de la educación financiera. ¿Qué cosa es educación financiera? Manejar adecuadamente nuestras finanzas personales, saber un poco administrar nuestros recursos, planificar para el futuro, reconocer cuáles son los productos y servicios financieros que nos son ofrecidos por diferentes entidades y saber utilizarlos de manera inteligente. Yo sé que la pandemia fue un punto de quiebre bien fuerte para las familias a nivel nacional. Muchos de nosotros nos hemos visto, pues, porque hemos podido entrevistarlos en la calle, conversar con ellos y con ellas en los mercados, en los colegios, cuando ocurría justamente esta pandemia, y muchos no tenían ahorros, ¿no? Y de ahí, digamos, la explicación de por qué salían a las calles a vender, porque si no, no tenían para comer, no tenían para sustentar la economía familiar. ¿Qué ha develado? ¿Qué información nos puedes contar, en este caso, Juan Carlos, algo que haya podido levantar la SBS y haya hecho un comparativo? Sí, nosotros en el año 2022 hicimos una encuesta de capacidades financieras, que es una encuesta que se realiza post pandemia, comparando también con la encuesta anterior que le hicimos en el 2019. Un dato que fue bastante revelador es que el 42% de peruanos ahorraron durante los últimos 12 meses. O sea, 6 de cada 10 peruanos no tuvieron capacidad de ahorro en el último año. Adicionalmente, comparado con el año 2019, la encuesta reveló que las personas perdieron un poco el poder adquisitivo. De 6 de cada 10 peruanos que no llegaban a cubrir con sus ingresos los gastos en un año, esta cifra subió a 8 de cada 10 peruanos, o sea, 80% de la población no podía cubrir sus ingresos sus gastos a través de los ingresos y tenían que recurrir hacia otra fuente de financiamiento, como pueden ser solicitar un crédito, tanto en el sistema formal como en el sistema informal, ¿no? Claro, y ahí con los riesgos que puede implicar. Esos son temas que afectaron mucho y sobre todo ya cuando hablamos de capacidades y de educación financiera. El índice de educación financiera que tenemos actualmente indica que el 59% de los peruanos tienen un nivel mínimo de educación financiera, pero solamente el 13% de los peruanos tiene un nivel de educación financiera suficiente. Eso quiere decir que todavía hay 4 de cada 10 peruanos todavía requiere mejorar los niveles de educación financiera. Hablando un poco de inclusión, y educación financiera es un camino, un paso previo hacia lo que es inclusión financiera. ¿Qué es inclusión financiera? Que las personas puedan acceder y usar productos financieros de acuerdo a sus necesidades y de manera responsable. ¿Se ha avanzado en los últimos años? Y eso sí es un tema bastante interesante. A pesar de que nos afectó la pandemia, el tema de la mayor digitalización de los servicios financieros ha ayudado o ha contribuido a mejorar un poco los niveles de inclusión financiera. Por ejemplo, en los últimos 5 años, de 2019 al 2022, crecimos de 43% de personas que tenían una cuenta en el sistema financiero al 58% a diciembre de 2024, cifras preliminares de INEI. En el tema de créditos, más o menos el 40% de peruanos tienen un crédito en el sistema financiero. En los últimos 5 años hemos subido de 6 millones de personas con un crédito en el sistema financiero a 8 millones. Y en el tema de acceso al sistema financiero ha habido un incremento en los puntos de atención, sobre todo puntos de atención de bajo costo como los cajeros corresponsales. A la fecha tenemos más o menos 400.000 puntos de atención al sistema financiero, 92% de los distritos tienen al menos un punto de atención, que abarca aproximadamente un 98% de la población que tiene cercanamente algún punto de atención. ¿Tienen información de, por ejemplo, las familias, las personas, los peruanos, las peruanas que ahorran en el colchón?
debajo del colchón, que estaban fuera del sistema financiero por ciertos temas, de repente había cierta desconfianza, no tenían la información, digamos, a la mano, estaban de repente ajenos al tema de la educación financiera, no sabían cómo empezar. ¿Se tiene esta información? Como comentaba, el 42% de personas ahorran en el sistema financiero y hay un porcentaje que tiene diferentes formas de ahorrar. ¿Cómo cuáles? Claro, muchos ahorran en su casa, a veces ahorran también dándole que un familiar o amigo lo pueda cuidar, ¿no? Y otros, y sobre todo en la zona rural, muchos ahorran en bienes o servicios o compra de ganado o en sus terrenitos, ¿no? Son algunas cifras que hay de personas que ahorran de manera informal. Sin embargo, bueno, la idea es que independientemente de la forma de ahorro, tratemos también de ahorrar en el sistema financiero formal y tratar de reconocer también algunas de las ventajas que nos da ahorrar en el sistema financiero formal. Como las tasas. Una de las alternativas es la tasa de interés. Si bien puedes tener unas cuentas de ahorros que te pueden dar una tasa de interés relativamente menores, tienes las cuentas de a plazo que te dan otros tipos de alternativas, otras alternativas también dando como es el ahorro programado. Y para más sofisticados, pero que ya requiere un poco un nivel de sofisticación, el tema de otras alternativas de inversión. Ahora, hay un tema bien grave porque sabemos que el tema de la tecnología va avanzando, la inteligencia artificial también se está prestando, o sea, no como tal, pero sí cuando son manipulados por personas inescrupulosas, sabemos que pueden dañar los ahorros de muchas personas, ¿no? Presentando de repente promociones, ¿no? Ahorra aquí solamente con tu DNI, utilizando de repente alguna interfaz que probablemente sea una estafa. ¿Cómo tener cuidado? ¿Cuáles son las recomendaciones que nos puedes dar? Sí, y por eso mismo también esta semana es muy importante, y quería comentarte, la Semana Mundial de Ahorro es una actividad promovida por la OCDE y se realiza en más de 175 países en el mundo. En el Perú esta actividad es liderada por la SBS y tenemos más de 60 entidades del sistema financiero, entidades públicas, privadas, del público, de la sociedad civil que nos están apoyando en esto. Y el lema de esta semana es: ten cuidado quién sigues, protege tu dinero. ¿Y eso qué quiere decir? Tener pensamiento crítico, tener una actitud crítica hacia la información que recibimos en redes sociales para nosotros poder discernir qué información es correcta. Hay mucha información que estamos recibiendo, pero la educación financiera, el tema de tener comportamientos financieros adecuados nos ayuda a poder discernir qué información es adecuada y cómo tener cuidado con esto. Por ejemplo, cuando recibimos un email o una información por un mensaje de texto, tratar de ver si es de la entidad financiera. Y a veces el tema del tipo de correo, la redacción del mismo, Sí. el tipo de información, o a veces las llamadas con inteligencia artificial, que también hay que tener mucho cuidado cuando contestamos teléfonos de desconocidos, y a veces te pueden grabar la información y te pueden luego clonar la voz y pues con esa información poder llamar a familiares o amigos. Y en eso es muy importante tener entre el grupo familiar quizás algunas palabras o algunas frases claves para decir si eso no es. Es importante. Eso, exactamente. Claramente. Juan Carlos, yo te agradezco que nos hayas acompañado esta tarde. Muy útil información por parte de la SBS a propósito de la Semana Mundial del Ahorro, que es justamente esta semana. Juan Carlos Chong, jefe del Departamento de Educación e Inclusión Financiera de la SBS, estuvo con nosotros. Hacemos una pausa y regresamos.